Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Este domingo vamos a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, estamos estudiando los versículos del 1 al 10. Y en su libro, la página 46. ¿Sí hay Biblia ahí, no? ¿Hay una Biblia ahí? La que está hasta abajo del himnario, creo que esa es Biblia. Ah, ¿no? ¿Es un himnario? Ahí la verde, la que está abajo de los libritos. Esa sí. Muy bien, entonces, Hebreos capítulo 7 y en su libro la página 46. Voy a pedir al pastor Patrón que nos dirija en oración, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque nos ha dirigido el inicio de este culto. Lo pido con gusto y ahora, Señor, vamos a este estudio también preciosísimo sobre la carta de los Hebreos y la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Ayúdanos, Padre amado, para comprender toda esta lección. En el nombre de Jesús, Salvador. Amén. Muy bien. Gracias, pastor. Muy bien, entonces, la figura Melquisedec, vamos a leer ahí. Es donde nos quedamos, ¿verdad? ¿No? Sí, vamos a empezar el capítulo 7.1 de Hebreos. Y si el domingo pasado le dimos lectura nada más hasta el versículo 5, ¿ah? Vamos a leer ahora del 6 al 10, Hebreos 7, del versículo 6 al 10. ¿Listos? Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esta porción está un poquito... Sí, está muy complicado. Yo estuve leyendo y sí. Es más, volví a ver el 7 del 1 a... Desde el 1. Y el 7 todavía tengo, del 1 al 6 todavía... Vamos a una breve introducción. Versículo 6 dice: aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. ¿Quién es? ¿A dónde es? El versículo 6. Aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. ¿Jesús? Melquisedec. sí. Sí, porque después dice: tomó de Abraham los diezmos. O sea, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos fue el que tomó de Abraham los diezmos. Tú estás hablando ahí de Melquisedec. ¿Sí? Una pregunta. Sí, claro. Pero Melquisedec fue primero que Jesucristo. Sí, claro. Bueno, Jesucristo como Dios es eterno, ¿verdad? Sí. No, yo me refiero históricamente. En persona, sí. Históricamente como persona, Correcto. primero fue Melquisedec. Es correcto. Y después Jesucristo. Así es. Y Jesucristo es viene de Abraham. De la genealogía, De la genealogía sí, de Abraham, sí. ¿verdad? De Abraham después viene Isaac, David, Isaac Jacob. y todos ellos que de ahí viene de Jesús. Correcto. Correctísimo. Gracias.
Muy bien. Bueno, alguien me ayuda a leer ahí entonces la figura de Melquisedec, de este es el que estamos hablando ahorita. Alguien que me ayude a leer ese parrafito. Acá, en el libro, ¿va? Sí, en el libro. La figura de Melquisedec. Antes de estudiar esta porción es importante que el estudiante se familiarice con la historia del encuentro de Abraham y Melquisedec, tal como se relata en Génesis 14, 17, 24, notando el carácter obviamente histórico de del incidente y la manera tan natural en que Abraham reconoce al sacerdote de Dios Altísimo, Elión, acercando de sus manos el pan y el vino al par que le entrega los diezmos del botín tomado de los reyes. Vamos a leer esa porción, Génesis 14, traten de dejar una marquita ahí en su Biblia para que no se les pierda Hebreos, y busquemos Génesis, capítulo 14, el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 14, y vamos a leer de los versículos 17 al 24. Este es el encuentro de Abraham con Melquisedec. Abraham viene de pelear para libertar a su sobrino Lot. Viene de una guerra Abraham. Y en ese entonces de la guerra pues se traían todas las riquezas del pueblo que habían vencido. ¿Verdad? Esa es la escena. ¿Estamos claros? Sí. Entonces dice Génesis 14, a partir del versículo 17. Ahorita. Sí, pero vamos a esperar. Génesis 14. Primero. Versículo 17. ¿Listos? Sí, del 17, ¿verdad? Del 17. Génesis 14 a partir del versículo 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, esta es la primera vez que se nombra, que aparece el nombre Melquisedec en la Biblia. ¿Qué era Melquisedec? Dice, rey de Salem o de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Tenía las dos posiciones, rey y sacerdote. Dice, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, ¿a quién bendijo? A Abraham. ¿Ah? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. En respuesta a esa bendición y el compartir con Abraham el pan y el vino, Abraham, dice, le dio los diezmos de todo, o sea, el 10% de todo el tesoro que habían ganado en la guerra. ¿Vamos bien ahí? Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Quiere decir, llevaba muchos prisioneros. ¿Va? Versículo 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es como decir, a Dios le prometí que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, y los cuales tomarán su parte. Como quien dice, le dio al rey de Sodoma, no, yo no necesito ninguna riqueza de tu parte, toma todo, las personas, los bienes, quédate con todo. Pero previo a eso le dio a Melquisedec el 10%, o sea, los diezmos de todo, como hacemos ahora nosotros, damos el 10% de todo lo que Dios nos da. ¿Estamos claros ahí? Entonces ahí aparece la figura de Melquisedec y vemos que Melquisedec tenía dos posiciones, era rey y sacerdote, ¿verdad? Era rey y sacerdote.
A partir de ahí, cuando Dios nombra a Aarón como sacerdote, quedan separadas las dos posiciones, las dos funciones, ¿no? Por eso en las leyes de los pueblos ven que está separada la iglesia no deberían llamarle la iglesia, ¿no? Está separada la fe del gobierno, son como entes separados, independientes uno del otro, y así está en la ley, ¿no? Desde ahí viene. ¿Aarón quién era? Aarón se llamaba Aarón, pero Moisés era tartamudo, ya lo explicaba varias veces, y por eso se llama Aarón, y era hermano mayor de Moisés, y a él le da Dios el sacerdocio, como fue el primer sumo sacerdote, O sea, después de Melquisedec. Melquisedec fue sacerdote. Y después de él fue Aarón. Después, el primer sumo sacerdote después se sabe, que aparece en la Biblia, en genealogía, después de que Dios liberta al pueblo de Egipto y se dividen las 12 tribus. La tribu de Leví es elegida para tomar el sacerdocio, por eso se llama sacerdocio levítico, y de ahí viene esa carta a los levitas. Y Dios nombra a Aarón como el primer sacerdote. ¿Okay? Viene a tomar, como quien dice, el lugar de Melquisedec. En la función de sacerdote nada En la más, función de sacerdote. pero no como Melquisedec, porque Melquisedec tenía las dos funciones. Sí, era rey y era sacerdote. Y aparte vemos que tiene varias cosas, no tenía genealogía, o sea, no nos dice de dónde, quiénes eran sus padres ni sus descendientes, no nos dice nada, ¿verdad? Ya no vuelve a aparecer, y su sacerdocio parece que no termina, porque no hay final. Y cuando Jesús toma la figura de sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesús es el que se convierte, o sea, vamos a decir que desecha el sacerdocio levítico para instaurar nuevamente el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es una sola persona siendo rey y sacerdote. Jesús es el único que, después de Melquisedec, en su persona tiene las dos funciones. Él es rey y él es sacerdote, sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, aquí el autor del estudio dice que el sacerdocio levítico fue parentético, le llama, es un paréntesis en la historia entre el momento en que aparece Melquisedec y el momento en que aparece Jesús. Ahí es un paréntesis histórico. En ese paréntesis histórico está normado, vamos a decirlo así, por el sacerdocio levítico, toda esa parte de la historia. Cuando viene Jesús, ese paréntesis se cierra y aparece otra vez de Melquisedec a Jesús. ¿Sí? ¿Estamos claros? Más o menos. Con toda confianza, ¿eh? Muy bien. Ahora, muy bien explicado, ¿no? No sé, porque siempre, pues, digo, usted puede decir con toda confianza si hay dudas, porque, o sea, a lo mejor es la segunda o tercera vez y siempre hay muchas dudas y se dan vuelta y regresan, ¿no? Pero así está muy bien, esa parte paréntesis que está perfectamente bien. nos da un poquito más de luz, ¿no? Está más aclarado. Muy aclarado. Más aclarado. Gracias, Luis. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Alguien que me ha ido a leer, no era teofanía. ¿Qué es una teofanía? Yo investigué y es aparición de Dios o seres angélicos. Dice manifestación de la divinidad de Dios, ¿verdad? Ahí está entre paréntesis. Quería ver si habían leído su libro, ¿no? Ok. Gracias, hermano. Muy bien, teofanía. Yo para entenderlo mejor. Bien hecho, hermano. Así se debe estudiar. Las apariciones de Dios. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque algunos intérpretes piensan que Melquisedec era una teofanía, es decir, una aparición de Dios. ¿Sí? Y vamos a ver que no es así, vamos a leerlo detenidamente. Alguien que me ayude a leer el primer párrafo primero y hacemos una pausa ahí. Vistas las declaraciones del versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sin hecho semejante a hijo de Dios, algunos han llegado a pensar que aquí no se trata de una persona humana, sino de una de las teofanías, o sea, una manifestación del ángel de Jehová, como en el
como en el capítulo 18 de Génesis, etc. La opinión es respetable, pero la presentación de Melquisedec a Abraham difiere en todo de la del ángel de Jehová, como también es diferente la manera en que Abraham trata con él. Además de lo cual, la última frase del mismo versículo 3 excluye por sí este concepto, pues dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, y obviamente nadie puede ser hecho semejante a sí mismo. Del título El Hijo de Dios hablaremos más adelante. ¿Sí se entiende? Esto de dice, pues excluye por sí este concepto, pues dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, y obviamente nadie puede ser hecho semejante a sí mismo. Vamos a explicar eso. Fíjese el versículo, adelante. Me imagino que se ve, o sea, a ti no pueden hacerte parecido a ti mismo, tú eres como eres. No puedes ser parecido a ti. Ahorita por ahí va, esa es la idea exactamente. Versículo 3 de Hebreos 7 dice, hablando de Melquisedec, dice, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Sí? Ese es el versículo 3 del capítulo 7. Ahora, ¿por qué no puede ser una aparición del ángel de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Precisamente porque el final cuando está describiendo a Melquisedec, dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Hecho semejante, es decir, parecido al Hijo de Dios, con algunas características iguales a las del Hijo de Dios. Entonces, si ya fuera un Hijo de Dios, es decir, si fuera una teofanía, si fuera una representación de Dios, no era necesario que fuera hecho semejante, sino porque ya era. No sé si me explico. O sea, si ya era Dios, si esa aparición de Melquisedec, si Melquisedec era una representación de Dios, al ser un ser divino con calidad eterna, no tenía la necesidad de ser hecho, porque ya era Dios mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta expresión de que fue hecho semejante deja en claro que no era una representación de Dios, ¿verdad? Porque si hubiera sido una representación de Dios, siendo Dios no necesitaba ser hecho, Él ya era Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Los veo así como que todavía. No. ¿Por qué dice? Porque, o sea, es que aquí me confunde. Ángel de Jehová, y luego dice que él estás diciendo que él era una representación de Dios. O sea, o era un ángel o era Dios. Está haciendo un comparativo entre las verdaderas teofanías. Cuando vemos en la Biblia que se apareció el ángel de Jehová, esa es una teofanía, es una aparición de Dios mismo. ¿Sí? Aquí las diferencias entre una teofanía, la aparición del ángel de Jehová, y Melquisedec es que pues el ángel de Jehová ya es ángel de Jehová, no necesita ser hecho ángel de Jehová, ya es Dios. Melquisedec tuvo que ser hecho sacerdote, entonces no puede ser una teofanía, y fue hecho o fue creado por Dios para que se pareciera a Jesucristo, ¿sí? Sin genealogía, sin principio, ni fin, ni etcétera, características que solo tiene Dios, Jesús. Entonces, ¿por qué nos sirve este comparativo para los hebreos? Porque entonces ellos fácilmente pueden identificar, entonces Jesús es como era Melquisedec antes, rey y sacerdote, y Jesús sin genealogía es eterno, no tiene principio de días, no tiene fin de días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay similitudes humanas entre Melquisedec y Jesús.
hay características humanas, tengo que ser muy claro, humanas, parecidas entre Melquisedec y Jesús. ¿Para qué? Para que los hebreos puedan interpretar y aceptar a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, tenían que encontrar ese parecido en Jesús para decir, ok, no, pues sí me entra en la cabeza que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico. ¿Y por qué Jesús no podría ser sacerdote según el orden levítico? Porque él no viene en esa genealogía. ¿Más o menos? Sí. Vamos a seguir leyendo ahí en la página 46 los siguientes dos párrafos, por favor. Es mejor, pues, seguir el parecer de la gran mayoría de los expositores y pensar que las expresiones hallan su explicación en lo que la Escritura dice y deja de decir del misterioso personaje. Aparece por un momento en las páginas de la historia bíblica, llevando nombre y títulos bien significativos. Aquí se refiere a Melquisedec. Sin indicación alguna de dónde viene ni a dónde va, sin referencia a ascendencia ni a descendencia, pero a la vez revestido de una autoridad tal que Abraham se apresura a recibir tanto su bendición como sus previsiones, entregándole luego los diezmos. Sí, Abraham, Lo reconoció. al verlo, dijo, este es Este es rey y es sacerdote. y es sacerdote. Y Y acepta la bendición de él. acepta su bendición y además entiende su responsabilidad. A ver, Sí. los mandamientos acerca del diezmo están antes de Abraham o después de Abraham. A ver otra vez la pregunta. El mandamiento del diezmo está antes de la vida de Abraham o después de la vida de Abraham. Después. Entonces, ¿cómo supo Abraham que tenía que darle los diezmos? Porque aquí lo dice, ¿no? Que no fue algo que, sino fue de su corazón, que él quiso dar ese diezmo, que él quiso dar todo el 10% de todo lo que él tenía. Correcto. Por corazón, porque él así lo sintió, no porque fueron mandatos. Así como nosotros debemos diezmar y ofrendar por amor, por convicción. ¿Cuándo fue el mandato del diezmo? Pregunto, pastor, ¿eh? No me pregunte usted. Allá le respondieron así. Allá le responde Desde mal. la ley, ¿no? Desde las tablillas. O sea, en la época de Moisés. Ya. Sí. Es verdad. Que mi memoria. Muy bien. Estamos aprendiendo algo, ¿va? Sí, De eso se porque trata. Se va unificando el rompecabezas. Porque sí es un rompecabezas. Sí, Abraham es antes de Moisés, es antes de la ley. O sea, para que llegaran las tablillas todavía faltaba Isaac, faltaba la historia de Jacob, faltaba la historia de José y todavía todos los 400 años de esclavitud. Sí. O sea que sí hay un trecho grande entre ellos. Sí. Así es. Ay, Dios. Muy bien. Me hace falta aquí Vamos la historia. a leer el siguiente párrafo. Recordemos que el sacerdocio arónico, ¿Perdón? el siguiente párrafo, página 47. Recordemos que el sacerdocio arónico Recordemos que el sacerdocio arónico se basaba precisamente en una genealogía y en condiciones materiales y temporales bien determinadas, pero todo aquello faltaba en el caso de Melquisedec, y en la ausencia de las condiciones del sacerdocio temporal se halla el hondo significado del sacerdocio permanente.
Juntamente con estos elementos negativos, vemos el acto positivo de Abraham al recibir la bendición y ofrecer los diezmos, que indica la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el patriarca, que representaba los propósitos especiales de Dios con Israel, y sobre todo el orden levítico que había de surgir más tarde de esta obra especial de Dios. ¿Se entiende ahí o hay alguna duda? ¿Estamos claros? Se acaba de explicar. O sea, el sacerdocio levítico a través de Aarón era por descendencia y tenía que cumplir ciertos requisitos y bla, bla, bla. Y se moría ese y tenía que venir otro que cumpliera esos requisitos y lo heredaba el sacerdocio, etc. Melquisedec no tiene esa característica, igual que nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Siguiente párrafo, por favor. La importancia del orden que representa Melquisedec, tenemos que dar todo su valor a la declaración de que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, siendo por el significado de su nombre Rey de Justicia y por el de su dominio Rey de Paz. Importa poco para el argumento si Salem, ¿qué Salem? Es la ciudad donde gobernó. De donde él era rey. Importa poco para el argumento si Salem era idéntico con Jerusalén o no. Hemos de ver en Melquisedec el representante más destacado de su tiempo del orden original de las cosas, cuando Dios era reconocido como el Altísimo y cuando los jefes de tribu y los reyes actuaban de sacerdotes frente a Dios y a favor de su pueblo. Hay ejemplos de este sacerdocio en la historia de los patriarcas mismos y recordamos los casos de Noé en Génesis, de Abraham mismo en Génesis, etc. Además del caso notable de Job, que no era judío sino gentil. Tal unión de las funciones de rey y sacerdote se veía a menudo en las prácticas degeneradas de los paganos, hasta el tiempo de los emperadores de Roma, quienes actuaban también como pontífice máximo. Aquí está la unión de las funciones de rey. Se veía a menudo en las prácticas degeneradas. Sí, a ver, vamos a ubicarnos. Aquí da el autor del estudio varios ejemplos. En ese tiempo de la historia, el padre de familia se le llamaba el patriarca. Aquí le decimos jefe de familia, ¿no? Era el patriarcado, es decir, el padre es la autoridad máxima, ¿sí? Y el padre de familia fungía como rey de la familia, pero también tenía la función de ser el sacerdote de la familia. ¿Por qué? Porque acuérdense que las mujeres no podían entrar a escuchar la doctrina en el Sanedrín ni en la sinagoga. Eran los padres, los varones eran los que entraban. Entonces el varón tenía que llegar a su casa y enseñarle a su esposa y a sus hijos, de Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy las escribirás se las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Ese era el mandato. Entonces el padre de familia aún hoy debe actuar como la autoridad máxima y como el responsable de permear la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. Esa es la responsabilidad que Dios le dio al padre. Entonces, históricamente así ha sido. Y aquí nos pone a Abraham, a Moisés, a Jacob y a David, o sea, podemos nombrar a todos ellos, que eran reyes y sacerdotes de su hogar. No está hablando del sacerdote como un sacerdote en una congregación, está hablando del sacerdocio familiar. Entonces el padre de familia es responsable de las dos cosas. Por eso dice, se veía a menudo en las prácticas degeneradas de los paganos. Sí, porque los de allá enfrente toman esa figura y se proclaman superiores a todo lo existente, ¿no?
y por eso se creen pontífice máximo, es decir, yo estoy por encima de toda la humanidad. No hay quien pueda estar en ese plano, ¿no? Definitivamente. Claro que no, por supuesto que no. No dejan ser seres humanos, que cometen muchos errores, por cierto. Cometemos muchos errores. Pero esa figura la adoptan ellos en base a estos conceptos bíblicos para ponerse como la máxima autoridad por sobre toda la humanidad. Y eso no hay en la Biblia nada que lo sustente. Y hasta eso en sí, bueno, como te dice aquí, Dios puso al hombre por cabeza de la familia, o sea, de su familia. De su propia familia. No puede un hombre ir a darle órdenes a los demás porque sí. Es como lo confunden, ¿verdad? Exacto. Se confunde. Exacto. El patriarcado y todo eso se confunde porque cada quien lo toma como le conviene. Claro. Pero aquí está, no claro, ¿verdad? Porque me lo tuve que aclarar, pero sí ya estamos aquí viendo Sí. que realmente así. Esa es la figura, ese es el diseño de Dios para la familia, ¿verdad? El padre como responsable de toda la familia y como responsable de asegurarse de que la familia reciba la instrucción divina, ¿verdad? Esa es la responsabilidad del padre, ¿verdad? Ahora, en ese entonces, en esta historia, mientras el padre vivía, por ejemplo, Abraham, después de que Isaac se casa, Isaac todavía tenía como patriarca a Abraham. O sea, él tenía que seguir obedeciendo a Abraham como su padre. Era la figura paterna de aquel entonces, ¿verdad? Ahora los abuelitos ya no nos pelan mucho, pero antes así era, ¿verdad? El abuelito todavía está, mientras vivía, si se acuerdan la figura de ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12 varones y una dama, ¿verdad? Bueno, los 12 varones estaban casados. ¿Y quién era la autoridad máxima? Jacob. Pues mientras vivía la figura paterna, los hijos estaban sujetos a la autoridad del padre, aunque ya tuvieran su propia familia. Había uno superior a ellos a quien tenían que obedecer. ¿Sí? ¿Se entiende el orden que Dios diseñó? Muy bien. Ok. Si no hay dudas, continuamos a ver si alcanzamos a avanzar aquí con la obra mediadora eterna. ¿Sí? Vamos a leer los dos párrafos que están ahí, por favor. Ahora bien, hemos de remontar aún más alto para comprender que la forma original y pura de la adoración de Dios en la que funcionaba con toda naturalidad el Rey como representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios, era trasunto de una realidad todavía más fundamental, la obra mediadora eterna del Hijo de Dios, el Verbo quien siempre era el agente de la deidad y el que mediaba en todos los asuntos de los hombres, como creador y sustentador de todas las cosas. Es necesario meditar de nuevo la introducción a esta misma epístola, juntamente con Juan 1:4, Colosenses 1:15-17, Proverbios 8:27-31, y se comprenderá que cuando el Hijo Mesías asciende a la diestra como mediador, no hace sino renovar sobre otra base la función que siempre había sido la suya desde la creación. A la luz de lo antedicho, podemos entender mejor la frase que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, que no indica aquí que fue figura de Jesucristo, el Dios hombre que había de ser manifestado, sino que su sacerdocio era el reflejo de la obra eterna del eterno Hijo de Dios, y por ende superior a toda obra parentética y temporal por la cual Dios, en su providencia, había de adelantar la obra de la redención. El mismo Melquisedec está diciendo
en cierta forma lo anuncia, su persona lo anuncia, ¿verdad? Por aquí, o sea, una cosa es la semejanza humana y otra cosa es la semejanza espiritual. Son dos cosas muy diferentes. Y aquí lo que nos está, vamos a leer estos pasajes, por cierto, para darnos un poquito más de luz. Lo dice Jesús, ¿a partir de qué momento Jesús actúa como el mediador entre la humanidad, entre todo lo creado y Dios? ¿A partir de qué momento? Vamos a leerlo con los pasajes para aclararlo, porque es lo que está diciendo aquí el autor. Dice, Jesús siempre ha sido mediador, Sí. eternamente, porque Jesús es eterno. En su esencia divina, él, como Dios Hijo, siempre ha sido el mediador entre Dios y toda la humanidad y toda la creación, siempre. ¿Ah? Pero toma un papel más visible para nosotros cuando viene al mundo, muere por nosotros y sube a la diestra del Padre. Y cuando vemos que sube a la diestra del Padre, hasta entonces nos damos cuenta, entonces Él es el mediador. Sí, Él es el mediador. Cuando dice Juan 14:6, ¿no? Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Pues él siempre ha sido el mediador. Ahora vamos a ver estas citas que tenemos aquí. Juan 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Exactamente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Sí. Jesús es Dios. Entonces Él mediaba por nosotros sin nosotros saberlo, aún antes de haber venido al mundo. Colosenses 1, versículos 15 al 17. Hablando otra vez de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No, ha sido más claro. Claro. Todas las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él. En Él, por medio de Él y para Él. Todas las cosas. Y todas las cosas subsisten gracias a Él. O sea, si no entiendes con eso que Él es Dios, o sea, bueno, no me voy a enojar, ¿por qué me voy a enojar? Ya pasó. Muy bien, Proverbios capítulo 8, versículos 27 al 31. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Todo esto habla, otra vez volviendo al caso de Hebreos, ¿verdad?
de la deidad de Cristo, de su eternidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? De su posición como rey de toda la creación. Y por ende dice al final del párrafo que leímos hoy en la página 47, superior a toda obra temporal. ¿Y por qué superior a toda obra temporal? Nos adelantaba en sí mismo la obra de la redención. ¿Sí? Muy bien, vamos a darle vuelta a la página 48. Y le voy a pedir que me siga con su vista a partir del tercer renglón. Dice: el apartamiento de Abraham se debió a los estragos de la idolatría de la raza humana, pues cuando Dios le mandó salir de Ur de los Caldeos, ya se habían manifestado los plenos efectos de la espiral descendente, tanto moral como espiritual, que Pablo señala con tanta claridad y fuerza en Romanos 1, 18 al 31. Es decir, es más, ¿en qué capítulo de Génesis está lo de la torre bueno, desde antes, lo de Noé? ¿En qué capítulo de Génesis está? Bueno, el capítulo 6. Y dice el capítulo 6, parafraseando parte del capítulo 6, dice que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre porque su pensamiento era continuo el mal. O sea, ya estaba, la naturaleza humana ya estaba echada a perder, y dice el capítulo 6 de Génesis que Dios se había arrepentido de haberlo creado. Entonces, cuando aparece la figura de Abraham, pues, la humanidad estaba peor que nunca. Ya era una situación de idolatría constante. ¿Sí? Entonces, dice, el siguiente párrafo dice: en vista de la desviación de la gran mayoría de los hombres hacia los sistemas idólatras, con todas sus funestas consecuencias por entregarse a sus propios razonamientos carnales, en lugar de someterse a la revelación de Dios, se produjo la necesidad apremiante de formar, escuche bien, una raza aparte para la conservación de la verdad en cuanto al Dios único y como medio de revelaciones futuras. Es decir, dijo Dios, toda la humanidad está pervertida. Toda la humanidad está pervertida. Entonces, dice Dios, voy a escoger un pueblo de toda la humanidad, voy a escoger un pueblo para de sobre ese pueblo cumplir todas las promesas que yo, todos mis planes divinos. Y ahí es donde Dios escoge a Israel. Es decir, toda la humanidad estaba perdida, y como si pudiéramos pensar, diciendo Dios, voy a escoger al menos peor de todos. Y entre el pueblo menos peor de todos, escogió a Israel, ¿verdad? Y de ahí vamos a derivar la clase que entra, el domingo que entra. Quédense ahí, página 48, en el párrafo que dice que Dios escogió a Israel, y en el capítulo 7 de Hebreos. Muy bien. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno. Hermana Jessie, nos despide en oración, por favor. ¿Nos puedes pedir oración? Por favor. Sí. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora, por habernos permitido, Señor, conocer un poco más de tu palabra. Amén. Te damos gracias. Bendice, Señor, esas almas que no pudieron venir, que no pudieron llegar, Señor. Solo tú sabes que sacarás mucho camino, Señor. Te damos gracias por esta hora. Bendícenos. Amén. Amén. Amén.